Buenas, un saludo muy cordial, licenciada Eva Hernández, esperando que su familia se encuentre muy bien de salud y tenga muchas bendiciones, además de esperar de retornar nuevamente a nuestras actividades diarias dentro de la universidad. Ahora bien, a nuestro equipo se le fue asignado lo que es el tema de la ocupación como tema de exposición de una manera no tan normal en materia de derecho civil, personas y bienes. Antes de definir qué es la ocupación, creo que es muy conveniente el de saber de dónde es que emana esta tal ocupación. Bueno, esta emana de los modos de adquirir. Entonces, ¿qué son los modos de adquirir? Son aquellos que se les define como los que contienen hechos o actos jurídicos, dándole a la persona la voluntad de hacer nacer o transferir el dominio de un objeto. Hay muchos juristas que la definen, sin embargo, nosotros hemos elegido entre ellos a dos juristas que la definen de una manera no diferente, pero tampoco iguales. El jurista Roberto Ruggerio las define como los modos de adquirir que constituyen hechos jurídicos para el dominio de un objeto. Y está el jurista Zacarías, que los define como los hechos jurídicos en virtud de los cuales se consume la adquisición de dominio. Es decir, que Zacarías los define como aquella acción que produce un aliento de propiedad que sumará o se incorporará a mi patrimonio inicial. Es decir, que según ambos juristas, al hablar del modo de adquirir, hace referencia a las distintas formas en que se puede originar un derecho que será parte de un patrimonio de una persona por medio de un acto o un hecho, las cuales estarán sustentadas en lo jurídico. Ahora bien, existen otros dos grandes juristas, uno es Arturo Alessandri y Manuel Somerriba, que hablan acerca de una crítica hacia la definición de la ocupación en manera legal, y también clasifican a los modos de adquirir en dos grupos. El primero, que le llaman como los modos de originarios, que están constituidos por la ocupación y la accesión, ya que son los modos de adquirir más antiguos y primitivos. El segundo grupo se le es llamado modos derivativos, donde está constituido por la tradición y la sucesión por causa de muerte. Obviamente, el que nos interesa más es el grupo número 1, que es llamado como los modos originarios, ya que está dentro de la ocupación. En este sentido, la importancia de la ocupación ha sido reflejada en la codificación de esta. ¿A qué me refiero? Al ordenamiento jurídico. En el Código Civil. Cabe mencionar que aún está vigente. La ocupación, además de ser la más primitiva, es la primera que aparece en nuestro Código Civil. Un dato curioso es que en otros países, como Chile específicamente, en el artículo 558, lo plantea como la principal modo de adquirir, y el Código Civil Español, en el artículo 609, de igual manera lo plantea como lo primordial o lo principal modo de adquisición. Sin embargo, en la codificación de nuestro código no está ordenado principalmente en un solo artículo, sino están organizados como títulos. Pero entonces, ¿a qué se le llama ocupación? Existen dos formas de indagar la definición de qué es la ocupación. Una es doctrinal y la otra es legal. Por lo tanto, en la doctrinal se encuentra la definición como clásica de parte de Clemente de Diego, que la define como la aprehensión material o toma de posesión de una cosa sin dueño, con ánimo de adquirir la propiedad. Una segunda definición, que es original de Moriu Bachonga, como modo de adquirir la propiedad de lo vacante, falto de dueño, por un acto o hecho jurídicamente suficientes
y en las condiciones de la ley. Pero antiguamente, un antecedente aún más lejano en el derecho romano, en que la ocupación como modo de adquirir la posesión y la propiedad consistente en la toma o apoderamiento físico de una cosa que no tiene dueño. En este sentido, la ocupación es un modo de adquirir más primitivo y una manera más natural de generar propiedad. Es decir, si en el momento en que yo encuentro una cosa que no tiene señales de vida de que haya sido propiedad de otro sujeto, este puede ser objeto de ocupación de parte de mí si yo tengo el ánimo. Pero entonces cualquier sujeto puede tomar la posesión de una cosa. Surge la pregunta. De mi pensamiento sí tiene, pero debe de mantener lo que son requisitos de sujeto de ocupación. En esos requisitos debe de tener la capacidad y la intención de propiedad o ánimo dominio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la capacidad, no puedo adquirir ninguna cosa. Por ejemplo, si yo tengo el ánimo de adquirir un objeto ilícito, obviamente no voy a tener la capacidad porque es algo que está prohibido por las leyes. Una cuarta definición es la definición legal. Esta está fundamentada en el Código Civil, en el título de la ocupación, artículo 587. Cito textualmente. Artículo 587. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenece a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes salvadoreñas o por el derecho internacional. Entonces nace la pregunta: ¿la definición legal o este artículo la está definiendo o está dando lo que constituye, lo que está dentro de ella? Bueno, mi postura es de igual como los juristas Soma Riva y Arturo Alessandri, que anteriormente mencionamos, han detectado que dicha definición legal se queda corta o es defectuosa, pues dentro de esta definición expresa qué es, no lo que es, sino lo que constituye, o sea, cuáles son sus requisitos que contiene y qué elementos mínimos necesita para hacer una ocupación. Incluso hasta dar lo que es una hipótesis, una prohibición, o sea, si va en contra de estas dos, que es en contra de las leyes salvadoreñas y en contra del derecho internacional, no se puede dar una ocupación. Además, estos dicen que no da la esencia en sí de qué es una ocupación. Entonces, a todo esto, ¿qué es la ocupación? La ocupación consiste esencialmente y primordialmente en la aprehensión de ánimo dominio de una cosa apropiable que carece de un legítimo dueño, es decir, esta es la emanación de la propiedad, no puede ser la transferencia ni la herencia, es un modo originario de adquirir algún elemento, de adquirir propiedad. Algunos de esos elementos son cosas sin dueño para ejercer, gozar y disposición de la cosa para el dominio, artículo 568 del Código Civil. El ánimo de ser dueño es llamada también como la posesión, una aprehensión no prohibida por la ley salvadoreña o por el derecho internacional. Era lo que estaba hablando anteriormente acerca de que si
si mi ánimo y mi capacidad como sujeto de querer adquirir una cosa no debe que contrariar lo que es la ley salvadoreña y el derecho internacional y la aprehensión real o ficta de la misma. Entonces, en conclusión, la ocupación es únicamente el ánimo de dominio de una cosa para ejercer un uso, goce y disposición de la cosa, que obviamente no debe de tener un dueño antes de mí, que no debe de contradecir o estar en contra de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho internacional. Hasta aquí ha llegado mi tema. Y gracias. Por consiguiente, alguien más le hablará acerca de los requisitos para la ocupación. Feliz día o noche. Espero que estén pasando un buen día. Mi nombre es Luis Gerardo Colocho Chinchilla y continuaré con la exposición hablando sobre los requisitos para la ocupación y las clases de ocupación. Los requisitos en la ocupación son el corpus, el animus y el res nullius, donde en el corpus consiste en que la ocupación solo será posible cuando tenga lugar la aprehensión material de la cosa a su toma de posesión. Significa que la ocupación solo será posible cuando tenga lugar la aprehensión material de la cosa o su toma de posesión. Luego está el animus, donde es necesario que ocurra el ánimo de ocupante. Esto es, que éste tenga la intención de hacer la propia la cosa de objeto de la ocupación, hacer suya, en otras palabras. Res nullius viene del latín y significa cosa de nadie. Que el objeto de la ocupación carezca de dueño, esto no quiere decir que no haya tenido, simplemente lo ha abandonado. En otras palabras, que no ha sido propiedad de otra persona. Un ejemplo de esto sería el de una persona que se encuentra un objeto o un animal salvaje, donde simplemente basta con su aprehensión para hacer lo suyo. Luego están las clases de ocupación, donde les hablaré brevemente. Es la caza y la pesca, las cuales están divididas en dos, que son bravíos salvajes y los domesticados. El segundo es la invención o hallazgo, los cuales son objetos que en un principio no pertenecen a nadie y adquieren dominio hasta que sean apoderadas por alguien. No presentan señales de dominio de anteriores y o son propiedad abandonada. Especie perdida. Es un proceso con la finalidad de devolver un objeto perdido a su legítimo dueño cuando ha sido encontrado por otra persona. La tercera clase de ocupación son los náufragos, los cuales consisten en objetos de diversa índole y valor que llegan a las costas de un país. Luego está la captura bélica, las cuales son adquisiciones que ha tomado un estado de otro en tiempos de conflicto bélico. A continuación, mis compañeros les seguirán hablando más detalladamente sobre cada una de las clases de ocupación antes mencionadas. Tengan todos ustedes un buen día. Mi nombre es Catherine Yasmin López Martínez y en esta ocasión voy a hablarles acerca de las clases de ocupación. Como primer punto tenemos la caza y la pesca. Su base legal está en el artículo 588 al 604 del Código Civil, en el cual dice que estas están divididas en dos: en animales bravíos o salvajes y domesticados. Los bravíos o salvajes son aquellos animales libres e independientes al hombre, y los domesticados son aquellos de carácter, como su misma palabra lo dice, de carácter doméstico, dependen del hombre. Una excepción de los domesticados
es que éstas pueden volver a su estado natural, o sea, pueden volver a ser bravíos o salvajes. La caza y la pesca presentan limitaciones que están establecidas en el mismo Código Civil. Una de ellas se encuentra en el artículo 590 del Código Civil, el cual dice que no se puede cazar sino en tierras propias o en ajenas con permiso escrito del dueño, que de no ser así acarreará sanciones. Esta está estipulada en el artículo 591 del Código Civil, en el cual dice en una parte de su texto que lo que case será para el dueño, a quien además se le indemnizará de todo perjuicio. Como segundo punto de las clases de ocupación tenemos la invención o hallazgo. Dos características importantes de esta es que una no presenta señales de dominio de anteriores y dos es una propiedad abandonada, que dicha propiedad adquiere dominio hasta que se apoderen de ella. Como tercera tenemos una especie perdida. La base legal es el artículo 610 al artículo 615 del Código Civil. Esta se puede dar en una especie mueble, lo que exige un proceso. Una sería la calidad de devolver el objeto encontrado al dueño original. 2. Que el dueño tiene 48 horas y luego una publicación en el diario oficial para que éste pueda reclamar su objeto perdido. Transcurrido el plazo de 1 año, la especie será vendida en subasta recompensando a quien lo encuentre. Si no se acata estos procedimientos, tendrán una sanción con pena de hurto o robo. Si se encuentra al dueño, el que lo encontró tiene que recibir una recompensa de parte del dueño. Si se subasta la especie y, por ejemplo, después de subastada la especie aparece el dueño, dicha especie es irrevocable para quien lo ha comprado en la subasta. Otra clase de ocupación son los naufragios, cuya base legal es el artículo 616 al artículo 620 del Código Civil. El artículo 616 dice: si naufragare algún buque en las costas de la República, o si el mar arrojare a ella los fragmentos de un buque o efectos pertenecientes, según las apariencias al aparejo o carga de un buque, las personas que lo vean o sepan denunciarán el hecho a la autoridad competente, asegurando entre tanto los efectos que sea posible salvar para restituirlos a quien de derecho corresponda. Podemos dividir la ocupación de los naufragios en dos partes, en el náufrago y en residuos o cargas del naufragio. ¿Por qué se divide? Porque cada una lleva un poquito de diferencia en el proceso que se lleva. En el náufrago dice que si se encontrare un náufrago, se avisará inmediatamente a las autoridades, llevando esto un procedimiento según el artículo 610 del Código Civil. Procedimiento que anteriormente lo veíamos, que era el que se avisará, se pondrá un aviso en el diario, etcétera, etcétera. Y si fuera de lo que se encontrara en los residuos o cargas del naufragio, este llevará el mismo procedimiento del artículo 610 del Código Civil, con una excepción que la persona que dio el aviso del naufragio se le recompensará con la tercera parte del valor de la especie encontrada, sea que se encuentre el dueño o no. Hola a todos, mi nombre es Alan Steven Flore Caliano y en esta ocasión les voy a hablar sobre la captura bélica y la diferencia que existe entre res nullius y res delictae. La captura bélica. La captura bélica es un modo de adquirir en el que el Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación,
como lo dice el artículo 621 del Código Civil. Son todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación. Por ejemplo, el conflicto entre El Salvador y Honduras por la isla Conejo, que por medio de la guerra civil se manifestó a quien le pertenecía la isla. Diferencia entre res nullius y res derelictae. Principalmente podríamos definir res nullius como cosa de nadie, y se le denomina de esta manera a aquella cosa que no ha pertenecido a ninguna persona. Por lo tanto, y por otro lado, la res derelictae, esta sí ha tenido un dueño, pero este voluntariamente y sin ánimo de volver a recuperarlas, las ha abandonado, quien desprendiéndose de ellas ha renunciado además al dominio, como lo dice el artículo 623 del Código Civil. Si no aparecieren los dueños, se procederá como en el caso de las cosas perdidas. Y como pueden observar también, hay bastantes características y diferencias, como lo muestra el recuadro de las comparaciones. Para continuar con nuestra exposición, mi nombre es Felicito Alexander Sánchez Rodríguez y les hablaré sobre el fenómeno ocupa y su contenido sobre la ocupación. Los fenómenos ocupa constituyen un fenómeno social. Al hablar de fenómeno social, tenemos que tener muy en claro que es una parte de la sociedad, lo cual constituye una importancia en los últimos años para la sociedad. Al decir los últimos años nos referimos a que estuvieron ahí, pero ha habido un incremento por las crisis económicas, crisis sociales, en consecuencia el aumento de personas desempleadas. El desempleo de las personas, hay muchos factores, definitivamente son muchos para nombrarlos, pero el incremento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza en nuestro país es exagerada, hay muchos fenómenos que hacen referencia a eso, y este fenómeno hace, por ejemplo, que un grupo de personas, una familia, el núcleo familiar, o sea, padre, madre, 2 hijos, llega a un punto de su vida que no tienen empleo, no tienen hogar, llegan a un terreno que hay una casa abandonada. Al llegar a esa casa abandonada tienen la posibilidad de ocuparla. Están ahí, no llega ningún dueño, hay rumores que nunca la construyeron, la dejaron abandonada, lleva años ya casi cayéndose en la casa y ellos la ocupan. Entonces a ese se le llama fenómeno ocupa. Los ocupa toman posesión de los bienes inmuebles que aparentan estar abandonados. Como el ejemplo que acabo de mencionar, según nuestro derecho, la ocupación material de un inmueble de forma pacífica es un modo de adquirir la posesión en virtud de nuestro Código Civil. Como ya se ha mencionado, ellos la ocuparon por el simple hecho que no tenía dueño. Ahí se hizo una ocupación que es completamente legal, no hay ningún hecho por lo cual puedas cometer algún hecho punible. En este contexto son muchos los inmuebles que están siendo abandonados por diversas razones, ya sea por el propietario visque la declaración de ruina, porque no sepa gestionar su patrimonio o porque se encuentra en una situación de insolvencia. Así pues, el abandono de los inmuebles evita a su ocupación por estos grupos llamados ocupa o por quienes tienen el techo. También les haré como los argumentos finales de nuestra exposición y de nuestro trabajo. Hay que tener en claro que la ocupación como un modo de adquirir, hay que tener en claro qué son los modos de adquirir, no vamos a hablar de un solo ocupación sin saber qué son los modos de adquirir. Los modos de adquirir son hechos o actos jurídicos. Pueden ser hechos naturales que hace el ser humano por naturaleza o actos jurídicos
que tienen una consecuencia jurídica, a los cuales el ordenamiento les atribuye el poder o la virtud de hacer o traspasar el dominio. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un patrimonio y tienes el poder de hacer y deshacer tu patrimonio, o lo puedes transferir. A eso se refiere. También un concepto de ocupación que es el más ocupado es la ocupación consiste esencialmente en la aprehensión, ánimo, dominio de una cosa apropiada que carece actualmente de dueño. Por decirlo así, que la ocupación es la aprehensión de una cosa que carece de dueño. Así. Y la ocupación tiene ciertos elementos, los cuales son como la cosa muebles sin dueño, la aprehensión real o física de la misma, ánimo de dueño y la adquisición no prohibida por las leyes salvadoreñas y internacionales. La ocupación tiene ciertos requisitos, lo cual el corpus, el ánimos y el res nullius, todos esos son requisitos para poder ser una ocupación, y lo cual no tenga que afectar o no ser declarado como ocupación. Hay muchas clases de ocupaciones, los cuales lo establece nuestro Código Civil, desde el artículo 584 al artículo 604 de nuestro Código Civil salvadoreño, los cuales podemos mencionar la caza, la inversión o hallazgo, la especie perdida y los náufragos y la captura bélica. Algo muy importante es la diferencia entre res nullius y res delictae. Como modo de adquirir, porque también la podíamos confundir como el derecho penal. La res nullius es una cosa de nadie. A esta tenemos que tener en claro esa palabrita, cosa de nadie, que no ha tenido ningún dueño. Y res delictae ya ha tenido un dueño, pero lo ha abandonado. Esa es una gran diferencia en los cuales tenemos que poner mucho cuidado a la hora de distinguirla. Y con esto damos por terminado nuestra exposición.